todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gitazos. Hoy tenemos un invitado súper especial. Después de su paso por Mercado Libre Nubank, recibimos a Fede Sandler, CFO de Sislak. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, nada, primero, ahí está viendo el machete. Decime esa sigla, que es casi, Sí, te diría, un montón de un palabras. montón de palabras. Básicamente, SISLAC quiere decir Sistemas de Control Líquido Auditado y Certificado. Es una empresa de caudalímetros inteligentes que conocí a través de mi pasión por la aviación. Mi socio es un veterano héroe de Malvinas que se llama Luis Puga. Y con lo que fui aprendiendo con él a través de la aviación también es que usan muchos nombres con acrónimos, Claro. como SISLAC. Entonces, SISLAC nació en parte porque los pilotos usan mucho tipo de acrónimos para hacer toda la trazabilidad. Entonces, por eso es que el nombre es medio complicado, pero tiene un uso de razón, las siglas. Totalmente, totalmente. Che, Fede, vamos a arrancar por algo que a mí me recontra resonó, pues es una frase que como japonés yo uso mucho en mis charlas y en mi vida, ¿no? Y es esto que yo vi en tu LinkedIn, ¿no? Que lo tuviste como portada, ¿no? Y los invito a todos a visitar el LinkedIn, a seguirlo, a Fede obviamente, y a ver su LinkedIn. Dice algo del 1%, ¿no? Esto del 1%, mejorar todos los días un 1% a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, Y digamos, ¿qué fue cómo haces que ese 1% sume para que haga una diferencia en tu vida? sí, es básicamente el concepto del interés compuesto, ¿no? Entonces, si vos sos un 1% mejor cada día, en el tiempo eso se multiplica como el interés compuesto. Si vos sos menos de 1% mejor cada día, el número va a ser significativamente inferior. Entonces, si no tratas de ser mejor cada día, es difícil tener una resiliencia y una metodología de ser. Entonces, lo que yo trato de articular a la gente es que el concepto de interés compuesto y el poder que tiene el interés compuesto no es solamente para las inversiones, sino para la vida, para el gimnasio, para todas tus cosas, y eso tiene mucho que ver con la resiliencia y el propósito, ¿no? Entonces, cuando vi esa foto de cómo podés trasladar eso a la vida, me impactó y lo puse en mi portada. Albert Einstein, de hecho, tiene un dicho que dice que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende lo cobra y el que no lo paga. Y eso creo que se traslada a la vida también. Sí, está también muy asociado a la filosofía Kaizen de los Exactamente. japoneses, ¿no? Que también admiro mucho. Y la filosofía samurái también. El bullido. Exactamente. Fede, yo te conozco, pero me gustaría también un poco el espacio es para inspirar a futuros emprendedores, futuros founders y contar un poquito de tu historia, ¿no? Vamos a tu alma mater, ¿no? Sí. Que fue de Bentley University. University, ¿no? Ahí fue hace donde más o menos 20 años comenzó tu carrera. ¿Y cuál fue tu sueño inicial en ese Sí, momento? fue interesante, ¿no? Yo fui educado siempre en colegios internacionales, acá en el Lincoln, en México, en el colegio americano, y sabiendo que no iba a poder ser aviador militar, y habiendo tenido un abuelo que me había inculcado mucho la economía y un poco las finanzas también, mi sueño básicamente fue llegar a Wall Street. Ese fue mi primer sueño, viendo a mis amigos que trabajaban en banca de inversión, en la primera burbuja tecnológica. Me decían, tengo 30 años, me estoy por jubilar, me explotaba la cabeza. Además de que me encantaba la economía y las finanzas, había tenido ya varias clases en el colegio, y eso gatilló, bueno, una batalla campal con mi familia, porque ellos querían que me quedara en Argentina. Los terminé convenciendo, me fui a estudiar a Estados Unidos, y fue una trayectoria bastante larga, porque no logré llegar a Wall Street inmediatamente, sino que todo lo contrario, tuve que realmente probarme a mí mismo que quería hacer eso, y arranqué en un área, en una empresa de seguros muy poco sexy que se llama Auditoría Interna, y básicamente por causa de mi propósito fui teniendo pequeños objetivos para pivotear mi carrera hacia Wall Street. Entonces arranqué en auditoría interna, después pasé por consultoría estratégica, después tomé la decisión no fácil de dejar Estados Unidos, ganando un sueldo muy alto, y mudarme a la Argentina sin saber qué iba a pasar. En el medio explota la crisis del 2008 de Lehman Brothers y rajan al 80% de mi consultora. Ahí es donde me empecé a reinventar un poco, hice mi maestría en finanzas corporativas en el SEMA, y a partir de ahí, bueno, empiezo una trayectoria donde primero trabajo en Fitch, que es una calificadora de riesgo donde básicamente analizaba todo el perfil crediticio de las compañías, así como hay analistas que analizan cuánto vale una compañía, también hay analistas que analizan cuál es la calidad crediticia de una compañía. De ahí pasé a un fondo de private equity, donde hice bastante M&A y fusiones y adquisiciones.
Y ahí es donde el señor Mercado Libre me toca la puerta en el año 2015 y mi carrera toma una velocidad estrepitosa. No. Y ahí sí, finalmente, después de 15 años de luchar, terminé en Wall Street. Y literal mi cara estuvo en Times Square. Entonces, Sí, lo vi, sí. acompañé todo tu, Y vos estabas ahí, sí, así que... acompañé tu crecimiento y siempre fui, aparte nada, de tenerte un gran cariño desde lo personal, una gran admiración profesional de todos tus hitos, ¿no? Pero también contemos el lado B, ¿no? O sea, todo emprendedor y toda historia de eso tiene como un lado oscuro. Y en Sí. algún momento te han dicho que no. Yo recuerdo charlas que hemos tenido que hubo algún líder que te dijo que vos nunca ibas a llegar a Wall Street, inclusive hasta que llegaron a decirte que tu CV era medio pelo, era medio Sí, mediocre. puedo entrar en detalle un poco sobre eso. Y cómo usaste eso que podría haber sido lapidario para alguien que no sea una persona residente como vos? ¿Cómo usaste eso para que sea, Sí. lejos de ser, digamos, game over, para que sea, ok, dame más de esto que es mi combustible Claro. que me vas a permitir llegar? Mira, tuve dos eventos. El que vos dijiste fue el señor Marcos Galperín, pero anterior a ese, antes de comenzar mi carrera en finanzas, recién salido de Venti en el año 2003, un amigo de mi padre que trabajaba en el Grupo Excel en su momento, me sentó y me dijo, si no fuiste a estas 3 o 4 universidades, nunca vas a llegar a Wall Street. Salí, me acuerdo de su oficina de Figueroa Corta, totalmente deprimido porque realmente Era tu sueño. era mi sueño y pensé que nunca lo iba a lograr, pero con el tiempo empecé a entender este concepto de, en inglés se dice small wins, pero pequeñas ganancias que te llevan hacia el lugar que vos querés ir. Entonces, pequeños objetivos que cumplís que te dan la fuerza para llegar a un objetivo mayor. Y básicamente fue una lucha de reinventarme, de reeducarme, de tratar de hacer lo mejor que podía con lo que tenía, pero nunca conformarme, ¿no? Es así que, bueno, empecé en auditoría interna en una aseguradora súper tradicional, fui pivoteando por consultoría estratégica, hasta que llegó con mi entrevista con Marcos Galperín, donde básicamente después de, no me acuerdo si fueron 9 o 10 entrevistas en total que tuve con Mercado Libre, Marcos abre la entrevista diciéndome, no sé si me dijo que mi currículum era mediocre o que no era lo suficientemente bueno, pero al mismo tiempo también entendí que la posición que yo iba a tener, que es relación con inversores, los inversores lo que hacen es pincharte para ver cómo vos reaccionás. Y todo esto lo tuve en fracción de segundos en mi cabeza. Entonces, mi respuesta hacia él, en vez de enojarme o aceptar y decirle, sí, tienes razón, soy malísimo, fue decirle, mira, Marcos, yo no fundé una compañía en ese momento de 5.000 millones, hoy vale cerca de 95.000 Ajá. millones de dólares, pero todo lo que logré con mucho sudor y sangre y estoy muy orgulloso de lo que logré, así que aprecio tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Y medio me le planté y eso fue un poco lo que él estaba buscando. Entonces mi recomendación es tener objetivos ambiciosos, pero no obsesionarse con ese objetivo ambicioso. Si lo llevamos a la aviación, ¿no? Que es lo que me gusta a mí, no puedes saltar de un monoplaza a un F-16. No. Hay todo un periodo en el medio que tenés que llegar a otras aeronaves. Ok. Entonces, lo que yo le recomiendo a la audiencia es cualquier sueño que tengan, traten de trazar pequeños objetivos que cumplir, que les da la fuerza para seguir al Al siguiente. siguiente Que fue, nivel. que fue básicamente lo que yo hice. Bien, y justo me das una buena base para la pregunta que tenía pensada, que yo en LinkedIn leí algo que vos decís que la disciplina, esto que estás hablando vos, la garra, la constancia y el trabajo, le ganan al talento siempre, ¿no? Esta capacidad tuya muy resiliente, ¿no? ¿Hubo algún tropiezo, un momento difícil en esa idea que puso a prueba esta lógica? Que Sí, para mí no tiene fisuras esa lógica, pero sí, contanos tu experiencia. por supuesto, hubieron varias pruebas. La primera prueba fue conseguir un trabajo en Estados Unidos post 11 de septiembre, donde básicamente las visas para los estudiantes internacionales básicamente no No habían. había. La probabilidad de conversión era bajísima y yo así y todo seguí luchando y me dijeron que no absolutamente todos los bancos de inversión, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers en ese momento, Bear Stearns, hasta que me di cuenta que básicamente si seguía empujando por ese lado, en ese objetivo de largo plazo, nunca lo iba a lograr. Entonces hay que tener también un poco la flexibilidad de decir, ok, quizás ahora no, pero puedo encontrar algo que me dé un trampolín para llegar a eso, porque mi opción era o hago auditoría interna en Estados Unidos o me vuelvo a Argentina en el año 2003, que para los que estaban ya en el mundo laboral, Argentina estaba en una situación bastante complicada Ujú. y mi familia se había gastado una fortuna en mi educación. Entonces creo que es importante eso, es mantener el foco y tener estos escalones que les dé un poco de envión para tener esta resiliencia. Pero es muy importante no,
el talento es algo muy importante, pero la persona que nunca deja de hacer lo que tiene que hacer, en el tiempo le termina ganando al más talentoso, porque el más talentoso lo tiene el talento y se confía mucho más. Uno que no es talentoso, haces más para estar al mismo nivel. Entonces, al final terminas estando al mismo nivel que ellos, porque además generalmente te rodeas de gente mejor que vos y eso Sí, te levanta a tu nivel, que obvio. fue precisamente lo que pasó en Mercado Libre. Cuando empecé a trabajar con Pedro Arndt, con Todos Marcos, crack. todos cracks, me acuerdo, mis primeras llamadas con inversores o sea, realmente tenía miedo de saltar, pero uno tiene que ser, la constancia es lo más importante. Y la mayor recomendación es, en la constancia es, los días que no querés hacer las cosas son los días que más tenés que hacer las cosas, porque eso es lo que te da la flexibilidad mental y esa resiliencia y esa constancia. Y en el tiempo hace mucho la diferencia. Bueno, mencionaste al principio de tu charla a tu abuelo. Yo te sigo en todas las redes, no solamente en LinkedIn, también te sigo en Instagram, que subís cosas más personales. Pero contanos otros mentores, aparte de esta gran guía que tuviste en tu vida, que Sí, tuviste la suerte de conocerlo y compartir sus lecciones y demás, que te hayan dado esta claridad justamente en los momentos cuando las cosas no estaban. Porque siempre lo que uno ve es la historia de éxito, ¿no? El sí. win. Pero cuando las cosas no estaban tan bien, ¿quiénes fueron esos mentores, esa gente que te dio claridad y te marcó un camino a seguir? Sí, mira, por un lado tengo a mi madre, que la perdí hace 3 meses, pero mirando hacia atrás, me dio cosas tan simples como hacer la cama todos los días, como tener un método, como tener reglas en la casa que tengo que cumplir. Eso después cuando me fui a vivir a Estados Unidos me dio una ventaja sobre el resto porque tenía un orden, sabía cómo planchar, sabía cómo lavar, cosas simples que me llevaban distinto a los demás, tenía una constancia. Entonces, una persona que fue muy influencial en mi vida, sin tener secundario terminado y sin hablar inglés, fue mi mamá, que tuvo la visión de mandarme al colegio Lincoln para que hablara inglés, que es una de las razones que entré al Mercado Libre, porque básicamente hablo inglés nativo. Esa es una persona. La otra, yo diría que es Pedro Arndt, que es hoy el CEO de D-Local, pero fue el CFO de Mercado Libre muchos años, y él me dio la confianza de confiar más en mí. Entonces, y uno uno cree que no puede hacer las cosas, pero en realidad cuando te ponen en esa situación, realmente como que performas mejor. Ejemplo, el día que yo entré al Mercado Libre, me acuerdo perfecto, me había citado en las oficinas del Río a las 10 de la mañana. Y yo llegué, viste, súper contento, no podía creer que había conseguido la posición, era como la posición de mi sueño, nunca pensé que iba a quedar yo. Y me acuerdo al final de la reunión, Pedro me dice, le digo a Pedro, bueno, muchas gracias por haberme contratado. Y Pedro me dijo, no, a mí no me agradezcas, vos te lo ganaste, pero para quedarte acá, vos vas a tener que resolver las cosas, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer. Y eso me dio un shot de adrenalina tan fuerte. Me acuerdo salir de la sala corriendo, tratando de entender todo, hablando con la gente de Mercado Prendido Envío, de fuego. Mercado Pago, hablando con Osvaldo, tratando de entender todo lo más rápido posible, escuchándolos a todos para aprender. Entonces me dio un sentido, me dio confianza y siempre me dio un poco más. Y me dejó dar un poco más. Entonces él tuvo una habilidad de delegar que también aprendí para darle a la gente que estaba abajo mío. Y entendí también un poco que vos como líder, si la gente abajo tuyo no sube, el líder tiene un problema. O sea, no sos líder. La gente abajo tuyo tiene que subir y tiene que sentirse motivada. Entonces otro mentor es Pedro y finalmente otro mentor que es más reciente, que es mi socio, que es un veterano de Malvinas que se llama Luis Puga, que me ha dado también, me ha enseñado mucho sobre la paciencia, sobre la resiliencia. Él, además de haber combatido en Malvinas, cuando se retiró de la Fuerza Aérea no sabía qué hacer con su vida y básicamente se reinventó a trabajar en trazabilidad, primero con las vacas, ahí ahora con los caudalímetros, y realmente como que para mí es como también un mentor porque él se autodescribe como un joven emprendedor de 77 años. No, tremendo. Es una cosa de locos. Tremendo. Así que yo te diría que esos tres serían los que más me impactaron en mi vida. Qué grandes mentores. Bueno, a tu madre no tuve el honor de conocerla, a tu socio actual lo he cruzado solamente en pasillos, pero sí a Pedro lo hemos compartido empresa y todas las personas que reportaban a él hablan de la misma manera que lo habló. O sea, son esos líderes que realmente dejan huella. Y es un líder que deja huella porque tuve después, en Nubank tuve otro líder, CFO también, y me di cuenta qué tan distintos son los estilos de liderazgo. Entonces, Pedro es una persona que te motiva a atravesar la pared. No te tiene que forzar Sí, a que sí, sí. vos hagas las cosas. Vas de cabeza. Tiene una forma de ser que vos vas a la guerra y ¿a dónde voy? Atraveso la pared.
Ese es un estilo de management. Sí, sí, sí. Después tenés otro estilo de management que es mucho más quizás micromanager y que por ahí llegas al mismo lugar, pero de una forma más cansada. Sí, sí, exactamente. Entonces, cuando me fui a Nubank, que es la fintech más grande del mundo, trabajando con él, sentí ese impacto. Dije, esto es tu estilo de management. O sea, Sí, no me dejaba... Pedro me motivaba a que yo hiciera las sí, cosas. sí, sí, sí. La otra persona no me motivaba, medio que me forzaba. Te Y era, y apoyaba. era- y era distinto. Claro, claro. No, y aparte que de lo que te conozco, vos sos una persona que mostrás tu mejor versión, tu mejor pensamiento cuando te dan libertad, porque Exacto. sos un alma libre, o sea, todo vos, o sea, sos un tipo que en la medida que te den esa autonomía y ese metro cuadrado, que más que un metro era una hectárea, lo que te digo, pero para que puedas jugar, vos ahí sí mostrás tu mejor cara. En cambio, si yo te marco la cancha y es como que te Y limito te, lo mejor que tenés. y te motiva. O sea, Obvio, obvio. ejemplo, o sea, a veces, no sé, al año y medio de estar en el Mercado Libre, Pedro me dejaba solo con Bailey Gifford. Bailey Gifford tiene más acciones que Marcos en Mercado Sí, Libre. sí, sí, sí. Y a veces estaba sentado en la reunión y decía, no puedo creer que tengo mano a mano con este tipo, que es uno de los accionistas más grandes de Mercado Libre, pero él me daba esa confianza. Sí, Entonces, por ejemplo, o me hacía así, me decía, Mira, esta la vas a tomar vos porque no puedo". O otro ejemplo, que me ayudó mucho a crecer como profesional. A los 6 meses de Mercado Libre, Pedro me dice, mira, no puedo viajar con vos a esta conferencia de Credit Suisse, que es una de las conferencias más importantes de inversores, y me dijo, ¿te animás a viajar solo? Y yo dije, principio cultural de Mercado Libre, emprendemos y tomamos riesgos. Sí, vamos. Después, saben lo que corrí en Arizona, me quería morir, pero me hizo crecer. Y muy importante, una cosa también importante para la audiencia es, uno siempre crece afuera de la zona de confort. Entonces no podés estar todo el tiempo en tu zona de confort porque no creces. Ahora, el tema es tratar de mantener, o sea, un poco de estrés, pero no llevarlo al nivel burnout, que me sí. pasó, sino estar fuera de tu zona de confort. Ahí es donde creces. Si todo el tiempo estás cómodo, no creces. Entonces Pedro siempre estaba tratando de mantenerme en esa frontera entre el estar confortable, pero salir de la zona de confort. Y Bien. eso fue lo que me hizo crecer. Ahí hablaste de algún desafío. ¿Cuál otro o el mayor desafío que tuviste en tus años de Meli como la persona que manejaba todas las relaciones Sí. con inversores? ¿Cuál fue el mayor desafío? Quizás fue este o quizás fue otro. No, creo que el mayor desafío fue, primero, mantener motivado a mi equipo en una empresa que crece y a veces no todos pueden ser promovidos al mismo tiempo, vos Ujú. lo sabes bien. Sí, Entonces hay un tema de motivación no solo económica, pero por otras formas de motivar a la gente. Y el otro mayor desafío, que no fue menor, es que el mercado libre que yo entré era un mercado libre totalmente distinto al que yo me fui. sí. Entonces, el grado de complejidad y la obsesión que yo tenía por estar actualizado de todo lo que pasaba aumentó de manera considerable, porque cuando yo entré al Mercado Libre era un marketplace que procesaba pagos online sin logística, sin crédito, sin nada. Es decir, yo podía explicarle al Mercado Libre a un inversor entre 45 minutos y una hora. Cuando yo me fui de Mercado Libre, a un inversor que era nuevo a la historia, le tenía que decir, mira, o sea, no vamos a cubrir en una hora toda la compañía. ¿Por dónde querés empezar? ¿Por Mercado Libre o Mercado Pago o Mercado Envíos? Entonces era una sesión mucho más larga, pero era un desafío grande Eh, mantenerme actualizado, meterme en las reuniones de producto, pedirle a Osvaldo que me deje entrar a las reuniones, quiero entender el producto, saber todas las iniciativas. Entonces es muy importante porque también lo que fue pasando a medida de que yo fui liderando relación con inversores con Mercado Libre es que las preguntas de los inversores no solamente eran preguntas financieras, sino eran preguntas de producto. O sea, porque el inversor era el usuario. obvio. Me pasó, ejemplo, increíble, increíble. Fui a San Pablo, mi primer conferencia de inversores en el año 2015. Y este inversor estaba short, me di cuenta por sus preguntas, estaba apostando en contra del Mercado Libre. Y nos daba que cómo hacen para monitorear los productos robados y cómo hacen para asegurarse que todos están pagando impuestos. Todas preguntas duras, Sí, sí, sí. preguntas difíciles. Esto fue en 2015. El año 2019, ese mismo inversor, en la misma sala, me decía, no puedo creer, Mercado Libre, mi esposa compra todo, hice mi casa de playa, todo comprando en Mercado Libre, los envíos son rapidísimos. Entonces, pero el desafío fue que yo también me convertí en un storyteller mucho mejor Claro, y sabía todo lo que pasaba a nivel financiero, pero también a nivel producto. claro. Y ese era el desafío, porque Mercado Libre realmente
yo ni siquiera lo miro como una compañía, es como una holding que tiene un montón de startups, todas unidas adentro. Siempre nosotros en Mercado Libre hablábamos del concepto de ecosistema. Es un Exactamente. ecosistema. Que cada vez crece más. Sí, 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 Entonces, la tarea como de todo mi... ecosistema. Sí. Exactamente, entonces la tarea de mi amigo Richard, que es el IR hoy, Sí. no debe ser fácil, porque además de entender todo lo que pasa con la empresa, que cada vez es más, también tenés que entender todo lo que hacen los competidores. Entonces, no es casualidad que hoy el equipo de Investor Relations también tienen toda la parte de inteligencia competitiva adentro de Investor Relations. Entonces, Totalmente. cada vez se vuelve más complejo. Totalmente. Salgamos un poquito de Meli y vamos a tu paso por Nubank, que no fue menor, ¿no? Vos en el 2021 ayudaste a liderar la salida a la bolsa de Nubank, ¿no? ¿Cómo viste ese proceso? ¿Qué momento Sí. o enseñanza te quedó marcado esa parte que para mí es, no sé, es un hito en cualquier compañía? Te lo resumo una frase y después les cuento más. Cuidado con lo que deseas porque se puede convertir verdad. Fue un proceso sumamente duro porque si no me equivoco, fue el IPO más grande de la historia de Latinoamérica. Fue doble listing, es decir, que salimos a la bolsa en simultáneo en Nueva York y en San Paulo. Y la verdad que fue un proceso muy complejo porque en sí mismo el IPO no es complejo. Pero lo que pasa es que son muchos procesos en simultáneo. Para vos no es complejo, para mí. Claro, son muchos procesos en simultáneo que es básicamente como morir por 1000 cortes de una hoja de papel. Entonces creo que yo subestimé por querer tener la medalla del IPO, que era la única que me faltaba, pues ya había hecho follow-ons, convertibles, todo, me faltaba la medalla del IPO y además una compañía que admiraba como Nubank. Me encontré en una situación donde básicamente pensé que trabajaba mucho en Mercado Libre y fui a Nubank y estaba trabajando el triple, perdón, de remoto desde Argentina y obviamente Nubank tiene un balance que se ve mucho más como un banco. Mercado Libre tiene un balance que es distinto como se ve. Entonces tuve una curva de aprendizaje sumamente grande, ¿sí? Nunca había hecho un IPO y estaba a cargo de mucha gente más allá de solo Investor Relations, gente en legales, gente en planeamiento financiero y el último responsable era yo de casi todo. Entonces trabajaba 90 horas por semana, viste, con mucha presión, no solamente del equipo fundador, porque como Investor Relations vos sos el centro de todo lo que pasa en el proceso del IPO, pero también fue un IPO muy polémico, en el sentido de que Nubank fue la primer, digamos, fintech que realmente disrumpió el oligopolio bancario en Brasil. Entonces tenías a la prensa en contra, tenías ciertos analistas en contra. Entonces es un proceso que uno tiene que respetar y que tiene que entender que no es para todos los emprendimientos ni compañías. Eso es algo que también me llevé de lección. No todos los emprendimientos van a ser dignos para un IPO. Pero fue muy duro. Mucho aprendizaje, pero fue muy duro. El periodo más duro de mi vida, sin dudas. Me gustaría también hacer un doble clic en tu presente, ¿no? Hoy como CFO de Sysclack, ¿no? Sí. Que es una startup industrial argentina, o sea, como también un corto totalmente diferente, ¿no? ¿Qué te motivó a unirte? Algo nos contaste, Sí. que fue que tu nuevo socio a vos te inspiró de alguna manera, de hecho lo considerás como una persona de gran influencia en tu vida, en este momento de tu vida, pero contanos un poquito el back de cómo llegás y cómo Sí. estás hoy. Perfecto. Brevemente, yo termino en CISLAC por mi pasión por las Malvinas y la aviación. Termino de alguna manera en la Oficina Argentina de Inversiones que colgaba de Diana Mondino y quería ofrecer también ayuda a Argentina como país, yo con mi experiencia y también le había contado al reporte directo de Diana a Julián Cohen, que era fanático de Malvinas, y él me dijo, ¿te suena un tal Luis Puga? Y le digo, sí, claro, es al veterano que derriba en un Mirage. Bueno, historia larga corta, lo conozco, me cuenta de su emprendimiento y me envía su presentación del negocio un día viernes y cuando la miro se la doy vuelta entera, el día lunes se la mando y me dice, ¿querés venir a Sunchales, Paraná y Entre Ríos conmigo a ver cómo hacemos los caudalímetros? Y le digo que sí, a lo que me responde, bueno, pero tenés que pagar vos el viaje, pues soy emprendedor pobre. A lo que le respondí, ¿querés que te pague el viaje a vos también? Y bien, nos subimos y básicamente fui a ver los caudalímetros cuando me enseñó cómo funcionaba no solo el caudalímetro, pero todo el proceso de cómo los datos subían a la nube. Con mi cabeza ya tecnológica de Mercado Libre y Nubank, me di cuenta que
Syslack no es una empresa de caudalímetros, sino es una empresa agrotecnológica de datos que viene a mejorar todo lo que es la cadena de valor de leche con los datos que genera ese caudalímetro. O sea, es como el Tesla de la leche. Es decir, yo cuando miro a Tesla no la miro como una compañía de autos. El auto en sí mismo es un vehículo que chupa datos para un software de inteligencia artificial que después se va a utilizar en robots y en otro tipo de aplicaciones. Entonces, lo que me gustó mucho de Syslack es que no solamente puede ser un potencial negocio muy grande, pero además tiene un propósito muy noble que es mejorar no solamente la calidad y cantidad de la leche y mejorar la vida a los productores, pero poder tokenizar la leche. Que esto es un concepto muy poderoso que ya se está empezando a utilizar con los granos y las vacas. Y es decir, si vos sos un tambero que no es dueño del campo, pero que es dueño del caudalímetro, vos podrías financiarte a través del flujo de leche, porque la leche, la vaca produce leche todos los días, si no se enferma, le da mastitis, y si yo puedo convencer al banco de que los datos que están en ese caudalímetro son inmutables, los datos que producen ese caudalímetro le pueden servir de financiamiento al tambero, no solo para el caudalímetro, pero también para todas las otras cosas que él necesita para tener un tambo de última generación. Entonces tiene un impacto social con propósito mucho más allá del económico. Entonces por eso es que me apasionó mucho el proyecto, porque tiene un potencial muy grande de tener un impacto muy profundo en la industria lechera, que es una industria que le falta muchísima innovación y que realmente hoy en Argentina tenés dos extremos, o el productor totalmente robotizado o el productor pequeño que vive en el medioevo. Y creo que Syslack es una solución que puede ayudar a cortar esa brecha. Bien, bien. Como decíamos, Emily, democratizar la tecnología, ¿verdad? Exactamente. Che, y como tenés tanto tiempo, digo, encima te pusiste a dar clases ahora Sí. en una escuela de negocios. ¿Qué te motivó eso? Ya, digo, porque ya Dos. Escuela de negocios y también yo salgo en un programa de radio en Neura te, con Claudio Suchovicki. yo te sigo, ¿no? Digo, ¿cómo tiene tiempo? Y, ¿no? Y lo haces con la misma pasión que haces todo, pero ¿qué te motivó a dar clases? Mira, me motivó a dar clases porque cuando fui a Neura la primera vez, la reacción de la gente posterior a ese programa, no sé, gente que me paraba en la calle o gente que veía el programa, los comentarios, claro, yo pensaba por default que, viste, por haber trabajado en Mercado Libre, todo lo que yo sé, el resto lo sabía. La reacción de la gente dije, no, pará, tengo un montón de data en la cabeza que otros no tienen. Entonces, por las vueltas de la vida me ofrecieron dar una charla en la cátedra de FinTech y negocios digitales en la Austral. Básicamente los estudiantes les volé la cabeza a los estudiantes, o sea, los motivé a abrirles la cabeza y a pensar diferente, y eso derivó en que vuelva a otra cátedra y después a otra, y me motiva mucho transmitir lo que yo entiendo y transmitir cosas que por ahí le pueden ser útiles a otros. Entonces, sí me saca tiempo, pero sí me da satisfacción. Pero lo que sí aprendí en esta vida emprendedora, docente, es también a decir no y a respetar mis tiempos. Entonces, una cosa que no hice en Nubank y no hice en Mercado Libre es que no dejé tiempo para mí y para mi salud. Le di todo al emprendimiento, le di todo a la compañía. Y creo que es importante saber decir no y saber respetar tus tiempos también. Sí, respetar el famoso life-work balance que tanto Eh, se habla, pero de que tanto se habla, pero poco se hace. poco se hace. Y bueno, de hecho yo tengo una charla que se llama Don't Be Fede, que la di en Endeavor, es no seas Fede, contándote los efectos de los objetivos sobreambiciosos y el burnout, que termine con burnout. Ok. Entonces eso también lo quiero contar porque no es todo tocar la campanita y tener la campera de Nubank. O sea, tuve unas secuelas importantes No, no, no. y estuve un año curándome antes de volver a emprender y a ser docente. Entonces algo muy importante es estar consciente de eso. No decir así a todo y ser alguien que querés agradar a todo el mundo, porque eso te posiciona a vos en una situación de muchísimo estrés. Totalmente. Yo esa frase la digo mucho en mis charlas. O sea, yo no conozco la fórmula del éxito, pero sí conozco la fórmula del fracaso. Y la fórmula del fracaso es tratar de caerle bien a todo el mundo todo el tiempo. No se puede. Vos O sea, no viniste al mundo a agradarle a todo el Es mundo. verdad. Y entre más rápido lo descubras, Es más verdad. feliz vas a ser. Es verdad. Y bueno, pues te quitas una mochila re pesada que es la mirada del otro. O sea, que creo que es la gran evolución que tenemos que hacer todos como personas. Totalmente. Y a esta altura de tu carrera, ya después de haber logrado casi todo lo que te propusiste, ¿no? ¿Cuál sería tu propio hitazo personal o profesional? O algo que tengas pendiente, aparte de volar un F-16. Estoy en proceso de volar un MiG-29 en Rusia, pero no, mira, creo que para adelante lo que quiero es muy simple. Quiero ser feliz. Bien. No busco
No busco más lo que buscaba cuando tenía 20, que mi idealización o mis KPIs de felicidad y éxito es tener un Porsche, una Harley, una mega casa, una cuenta bancaria con 9 dígitos. Una frase con la que vivo mi vida hoy y me cambió la vida fue mi socio Luis Puga, que me dijo al principio, cuando nos empezamos a conocer y empezamos a planear un poco los roles y responsabilidades dentro del emprendimiento, me dijo: rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Y eso me pegó como patada de burro. Entonces, ¿me gustan los fierros? Por supuesto, me encantan los Porsche, me encantan las motos, pero ya no es el driver de mi vida. Pasa por otro lado. Entonces, vos no necesitas. Yo antes tenía como un cierto número, voy a llegar a la felicidad con un número en la cuenta bancaria y con todos estos fierros. Y te digo la verdad, y siempre lo cuento en mis entrevistas, el momento más infeliz de mi vida fue cuando más dinero ganaba. Entonces es muy importante eso. Entonces ahora mi persecución por la felicidad pasa menos por los fierros y más por el propósito. Bien, me encanta, me encanta. Y ya para ir cerrando, ¿no? Y un poco el espíritu y el propósito de espacio es inspirar, ¿no? Y muchos de los que escuchan todavía no tuvieron esos hitazos que vos tuviste, ¿no? Y están soñando una carrera, ¿no? ¿Qué consejos le podría dar a todos estos jóvenes, emprendedores o jóvenes como yo? Yo soy como tu socio, yo soy un joven de 50 años también, me considero así un joven emprendedor de 50 años. ¿Qué consejos le darías, ¿no? Para alcanzar su propio hitazo Sí. en el futuro y que puedan, como dice el eslogan de HIT, amar su forma de trabajar? Perfecto. Creo que si deciden, primero creo que es importante tener algún tipo de carrera, más allá de que la ejerzan o no, porque te da una metodología, te da un cierto sentido de la responsabilidad, de hacerse cargo de las cosas. Eso por un lado. Y el otro lado de emprender es tratarse de preocupar menos de quién van a levantar la plata o a quién van a tener de accionista y focalizarse en qué problema están resolviendo, ¿sí? Y si te apasiona el problema que resolves. Porque a veces lo que me pasa mucho con los emprendedores que voy conociendo es, están más obsesionados por, ¿viste? ¿Quién les va a invertir o si van a hacer IPO? Y en realidad lo que tienen que estar focalizado es, ¿mi producto resuelve un problema o es un producto Me Too? Entonces habla mucho con el propósito. Lo que yo los invito es cuando comiencen a emprender, piensen bien profundo qué problema están tratando de resolver y si ese problema tiene un impacto grande. Entonces, si están tratando de resolver un problema pequeño, seguramente el emprendimiento no sea muy grande. Si están tratando de resolver un problema grande, es muy probable que el impacto sea mucho mayor. Entonces, siempre piensen en ustedes qué problema estoy resolviendo. No es solo hacer una aplicación o hacer una compañía tecnológica. Con Sysla, que empezó con un caudalímetro, pero va a terminar siendo empresa tecnológica. Pero tiene un impacto muy grande, no solamente en la industria lechera, pero esto se puede llevar a vinos, aceites, a otro tipo de líquidos. Entonces es muy importante este sentido del propósito, la resiliencia. Te van a decir que estás loco, te van a decir no, te van a decir que no existe, que nadie lo va a adoptar. A mí me decían, un tambero nunca te va a comprar un caudalímetro, porque no está en la escala de prioridades. Adelantemos 6 meses, el señor Adeco Agro, el exportador de leche más grande del país, ya nos compró 4 caudalímetros y tenemos a varios otros como Bacalín y La Serenísima en la gatera. Entonces, no se den por vencidos y traten de resolver un problema grande. Bueno, Fede, gracias por este espacio, gracias por abrirnos tu historia, tu vida. Y bueno, un poco el mensaje que yo me llevo un montón de mensajes. La verdad que hablar con este amigo siempre para mí es motivo de inspiración y aprendizaje. Pero me llevo algunas cosas. Por ejemplo, si no soy feliz con lo que tengo ahora, tampoco voy a ser feliz con lo que me falta. Y no existe un CV mediocre o medio pelo si lo llenás con garra, resiliencia y trabajo. Absolutamente. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Hitazos. Fede nos dejó mensajes súper poderosos de cómo convertir los no y un CV que en teoría era mediocre en una historia de resiliencia, éxito y alcanzar todos sus sueños. Muchas gracias.